La semana pasada estábamos compartiendo con la iglesia y hablábamos acerca de la unidad y lo que es la iglesia, ¿no? Y que veíamos y decíamos que la iglesia no es un lugar físico, ¿no? La iglesia de Cristo de hoy en día es espiritual. Porque aquí como en cualquier lugar de todas partes del mundo, pueden venir personas, reunirse, estar con nosotros, pero no por eso quiere decir que es parte de la iglesia, de esa iglesia espiritual que Cristo vino a rescatar, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y entonces hablábamos y decíamos que es la iglesia. Así sentados, hermanos, vamos a orar para empezar con la palabra, así sentados como están. Amado Dios, gracias porque nos permites nuevamente estar compartiendo con tus hijos, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu Santo Espíritu está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar y porque podemos traer tu palabra, Señor, a los hermanos, a las personas, y a través también de las redes sociales podemos llegar a todas partes del mundo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y siempre, Señor, guíanos para que de nosotros no salga nuestra humanidad, sino que sea expuesta a tu palabra, Señor, para poder edificar el cuerpo de Cristo, para poder nosotros enseñar a los hermanos y para que ellos sean los encargados de edificar, Señor, siempre con los fundamentos de los apóstoles, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decíamos que Cristo con su muerte, amados hermanos, había roto, ¿no?, derribado esa pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles, donde rezaba esa frase, que todo gentil que traspase o que pase esa puerta, pues tenía que morir apedreado. Cristo con su muerte, Él derribó esa pared y nosotros tenemos acceso directo a estar sentados en lugares celestiales, espiritualmente hablando, con Cristo Jesús. Por eso es el sacerdocio del que habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, cuando nos dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, porque él también, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, pues pudo él entender y comprender quién era Jesucristo y quién también nosotros somos en Cristo Jesús. Nosotros somos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo expresa muy claro y nos dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿no? Nos dice, es precioso y es incomprensible para la mente natural poder entender eso, hermanos, porque todo habla de espiritual. Y hablábamos y decíamos que la iglesia es un solo pueblo. Se refiere a que la iglesia está en todas partes del mundo, ¿no? La Biblia jamás dice las iglesias. Cuando el apóstol Pablo escribía carta a Éfeso, no decía a las iglesias que están en Éfeso, ¿verdad? Decía a la iglesia que está en Éfeso, porque ellos jamás la vieron a un lugar donde había 2, 3, 4 congregaciones o iglesias. Que siempre se referían a una sola iglesia, la que estaban en ese sitio o en ese lugar. Entonces, la iglesia de Cristo es un solo pueblo. No hay judíos, no hay gentiles, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos considerados lo mismo delante del Señor. No hay jerarquías. No hay que aquí los ungidos y los no ungidos. Gracias, mi hermana. En Cristo Jesús tenemos la unción del Santo. Nos dice las Escrituras, ¿no? Tenemos la unción del Santo, y de los dos pueblos Él hizo un solo y nuevo hombre. Vamos a recapitular nada más para pasar rápido esto. Un solo nuevo hombre, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo Jesús, nos dice que hemos muerto a nuestros delitos y pecados, y cuando Jesucristo fue crucificado y nosotros cuando nos sumergimos en las aguas del simbolismo de muerte, nos dice, no, somos ahí muertos, estamos nosotros aceptando el gobierno de Cristo en nosotros, y cuando nos levantamos, Cristo Jesús a través del regalo del Espíritu Santo que nos da, porque no es el simbolismo de muerte que quiere decir cuando nos vamos a las aguas, recibimos el regalo del Espíritu Santo
que mora en nuestros corazones, hace un solo y un nuevo hombre que ahora somos en Cristo Jesús. No, porque somos nuevas criaturas. ¿Quiénes son nuevas criaturas? Los que están en Cristo Jesús, no todos. Porque ahora los que estáis en Cristo Jesús son nuevas criaturas. La Biblia es muy enfática en eso. No solamente hay que coger lo que queremos solamente decirlo, expresarlo, o lo que la gente quiere escuchar. No, requisito estar en Cristo. ¿Y cómo estamos en Cristo? ¿Cómo estamos en Cristo? Arrepentimiento, en primer lugar, arrepentimiento. En segundo lugar, creer en Jesucristo para perdón de pecados. Y tercer lugar, bautismo en agua. Y dice 3 requisitos indispensables en la vida del cristiano. Y luego dice, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin Cristo en nuestro corazón no hay el señorío, y Cristo no es nuestro Señor. Y sin bautizo no hay regalo del Espíritu Santo. No hay regalo del Espíritu Santo, porque ahí el simbolismo es muerte, el bautismo, ¿verdad? Lo hizo, y tenemos el claro ejemplo de Jesucristo. ¿Cuándo Jesucristo vino el Espíritu sobre él? Cuando vino y se sumergió a las aguas, no porque él necesitaba morir, porque él no tenía pecado, sino solamente para que se cumplan las Escrituras. Pero su ministerio empezó cuando se sumergió en las aguas. Y entonces, hermanos, somos un solo y nuevo hombre en Cristo Jesús. Un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que él hizo la paz mediante la cruz, reconcilió a Dios con el hombre, y de ambos hizo un solo pueblo. Un solo sacerdocio, como lo vimos, ¿no? Un solo sacerdocio. En el Antiguo Testamento podemos ver que eran personas selectas, estaban separadas para eso. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía ministrar la presencia de Dios, pero él tenía que tener varios requisitos, tenía que cumplir para poder acceder, hermanos. Y con eso de que tal vez podía caer muerto, ¿no? Tenía que prepararse durante un año de determinado tiempo para poder. Ahora no, ahora en Cristo Jesús derribó, y nosotros somos, hermanos, esos sacerdotes, o esos que somos aquí representantes de Dios aquí en la tierra, donde nosotros llevamos a Dios al hombre, y también acercamos el hombre a Dios. Somos un solo sacerdocio hoy en Cristo Jesús. Esa es la unidad. La unidad, y la iglesia lo que nos está diciendo. Y entonces hacer sacerdotes una sola ciudadanía. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. No hay fronteras, ¿no? Que yo soy de aquí, yo soy de allá. En Cristo Jesús no hay nacionalidades. Todos pertenecemos al reino de nuestro amado Jesús. Una sola familia. Somos una sola familia, miembros de la familia de Dios. ¿Cuáles son nuestros verdaderos hermanos? Los que están en la familia de Dios. Aunque tenemos hermanos de sangre aquí en esta tierra, pero un día vamos a fallecer, y hasta ahí llegamos. Pero la familia en Cristo Jesús es eterna, ¿no? Eterna. Imagínense cuando ya partamos de aquí. Llevo 30 años con mi esposa casados, juntos, que nos conocemos. Y después, cuando partamos de la presencia del Señor, vamos a pasar por la eternidad. Por la eternidad con mi esposa. Claro, como hermanos, ¿no? Como nos dice. Ya no como esposos. Porque dice, no solamente la muerte los puede separar con la muerte, pero estaremos juntos. Gracias al Señor que ya la conozco y sé cómo es. O sea, que ya no me cogerá de nuevo. Igual que ella, que me conoce y sabe de qué pata cogeo. Igual nos conocemos. Son tantos años que estamos juntos, hermanos. Tantos años. Una sola familia en Cristo Jesús. Un solo edificio y templo. Y queda muy claro que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Hoy su iglesia, la iglesia de Cristo, hoy está reunida, ¿no? Estamos aquí hoy, usted y yo somos de esa iglesia, somos de ese templo, somos de ese santuario, porque aquí está Dios. La presencia de Dios está con su pueblo, y Él no se queda aquí cuando nosotros nos vamos, Él se va con nosotros. Y eso es lo que todo esto conlleva a 4 características que tiene la iglesia, y la primera es la unidad, como estamos viendo, la unidad. Nos dice en Efesios 1, 9 y 10,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Siempre Dios quiso la unidad. Siempre Dios quiso tener una familia, ¿no? Una familia grande. Por eso cuando hizo al hombre, nos dice las Escrituras, que dice que hagamos al hombre según nuestra semejanza, ¿no? Poniendo en el hombre la moral para que sepamos lo que está bien y lo que está mal, porque Dios siempre quiso tener una familia. Por eso cuando le dice a Adán y Eva que fructifiquen, que tengan hijos, Dios no quería que ellos tengan hijos para ellos. Dios quería que Adán y Eva tengan hijos para Él, para Dios. Porque los hijos que iban a tener Adán y Eva en el paraíso tenían la semejanza de Dios, como dice en un principio. Después cuando pecaron vemos que la Escritura nos dice cuando ellos pecaron y Adán se llegó a ella, los hijos que le nacieron dicen que era ya a la semejanza de él, de Adán y Eva, llevando el pecado. Porque Dios quiere, nos dice, que dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de qué, de volver a reunir, no dice de unir, volver a reunir, porque nos das a entender que algo pasó, hubo una catástrofe, hubo un cataclismo que causó el pecado del hombre y la separación, y también lo que se reveló Satanás, causó, hermanos, en el universo, y luego el hombre también, aquí en la tierra, y aquí dice que Él va a volver a reunir todas las cosas en Cristo, nos dice, ¿no? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos, como los que están en la tierra. Un día va a volver a unir todo, absolutamente todo, en la dispensación del cumplimiento y en los tiempos, todo bajo Jesucristo, bajo la cobertura de Jesucristo. Y cuando vuelva a unir todo eso, ¿qué nos dice, hermanos? Cuando ponga a los enemigos bajo el estrado de los pies del Señor, cuando todo vuelva a ser como era en un principio, nos dice las Escrituras que el Padre devolverá la gloria al Hijo y Él también se va a sujetar nuevamente al Padre. Así nos dicen las Escrituras, ¿no? En Corintios. Es precioso esto, hermanos. Y dice que Jesucristo oró para que todos seamos uno aquí en la tierra, y lo podemos ver en la oración de Juan 17, 20 al 23. Y dice, y aquí nos incluye Jesucristo, dice, mas no ruego, San Juan 17, 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nos está incluyendo, ¿verdad, hermanos? Nos está incluyendo. Dice, mas no ruego solamente por estos, con los que estaban en ese momento, sino que por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué nos dice, hermanos? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese, mi hermanos, es lo que el Señor quiere. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos, maduros en unidad. Para que sean maduros en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es tan tajante y tan claro lo que nos dice las Escrituras. Y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Y justamente ayer estudiábamos y veíamos acerca del amor de Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, que sobrepasa y que no podemos entender la gracia que Dios tuvo para con nosotros al habernos llamado y escogido, como dice las Escrituras, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿No? Y él con su muerte destruyó toda esa pared que decíamos que había y nos separaba, y podemos ver el ejemplo de unidad en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 32, 4:32, como nos dicen, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas
En común, ¿no? No había problema que hay hoy en día del materialismo, que a veces ponemos la confianza en lo material, en el dinero. Entonces, no, ellos no tenían, eran dadivosos, porque como habíamos estudiado anteriormente, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, sabían ellos, desde siempre, todo lo que ellos poseían, sabían que no les pertenecía. Lo sabían. Ellos sabían que a cada 7 años que tenían esclavos, tenían que dejar libre. Cada 50 años devolvían las propiedades a sus antiguos dueños. O sea, siempre estaban así. Ellos sabían, los israelitas, que nada de lo que poseían era de ellos. Lo sabían claramente, lo sabían. Por eso cuando hubo en el libro de los Hechos, se reúnen como iglesia, ellos sabían que nada de lo que poseían era de ellos y todas las cosas tenían en común, porque ellos ya venían y sabían cómo actuaba Dios en el antiguo pacto y cómo era el pueblo de ellos, que nada de ellos sabía que les pertenecía. No tenían ese de decir, esto es mío, esto es mío, esto es mío, ¿no? Como ahora la gente piensa que son dueños de algo. Se piensan en mi casa, mi coche, mi esto, mi lo otro, cuando no somos absolutamente dueños de nada, de nada. Y para terminar, para un poco de esto, en 1 Corintios 1, 10 al 13, el apóstol Pablo habla y le dice, y esto es muy importante, hermanos, porque cuando la iglesia quiere crecer espiritualmente, cuando los jóvenes, los adultos quieren crecer, siempre hay algo que se quiere meter y hacer daño, hermanos. Siempre hay el enemigo, la carne, lo que sea que quiera hacer daño. Dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 1, 10 al 13, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros, ¿qué nos dice, hermanos? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué ha sido, nos dice, por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda? Qué importante también es cuando los hermanos velan, hermanos, por el bienestar, por la salud espiritual de la iglesia. No es que Cloé iba con chismes por dañar, no, sino que fue a decir al apóstol Pablo lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Mira, esto está pasando. Cuando uno quiere sanear, quiere que espiritualmente la iglesia no se rompa, va para construir, no, es totalmente diferente para el chisme. El chisme es ir a hablar de la persona sin que ella pueda defenderse, o tal vez a ponerle, a confrontar o a que esa persona quede mal. Pero cuando pasa esto, es necesario que se sepa, porque a veces no nos enteramos, ¿no? Y otras personas le dicen, mire, esto está pasando, hermano Javi, esto está pasando, ¿cómo hacemos para solucionar? Y vemos la mejor manera para solucionar, para sanear, para que los hermanos se perdonen, cualquier cosa que haya y continuar, ¿no? Y continuar, porque eso es lo que quiere el Señor, que haya unidad entre nosotros, entre su iglesia, que haya esa salud espiritual. Como Dios quiere que caminemos, porque eso es lo que quiere el Señor, que haya unidad. Y Jesucristo rogó al Padre y le dijo, Señor, yo por ellos clamo para que haya unidad, así como tú y yo. Esa unidad que haya también en la iglesia, porque Satanás siempre va a pretender destruirnos, hermanos. Siempre va a querer acabar iglesias, va a querer acabar con los matrimonios, con los jóvenes, con la relación entre los hermanos. Él va a querer meter a sus fauces, porque ese es el propósito de Satanás: matar, destruir, acabar. Pero tenemos al Espíritu Santo que muere en nuestros corazones, y también confiamos y hemos confiado siempre que quien ha edificado es Cristo Jesús. Hermanos, y seguimos adelante. ¿Que puede haber cosas? Sí, habrá cosas. Pero como nacidos de nuevo, como personas maduras, hablaremos, nos perdonaremos y seguiremos adelante. Porque toda la gloria es para el Señor, porque no tiene que ser la gloria para el hombre, ni mucho menos, sino la gloria para el Señor. Y vea el Señor que nuestros corazones, o la intención de nuestro corazón es siempre agradarle a Él. Y dice, no, he sido avisado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas,
quiero decir que cada uno de vosotros dice, imagínense en la división que había en la iglesia de Corinto, la división que había, 4 puntos, por 4 lugares. Unos decían, un grupo decía yo soy de Pablo, otro grupo decía yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro o de Cefas, y otro decía no, yo no quiero a nadie, quiero directamente a Cristo, yo soy de Cristo. No, y el apóstol Pablo le dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, porque suele pasar, a veces porque el hermano predica más bonito, porque tiene más carisma, porque tal. Entonces muchas veces es que no. ¿Quién predica? Predica Javi. No, hoy no voy, Javi no me gusta cómo predica. ¿Quién predica? Víctor Hugo. Muy bien, ahora voy. ¿Quién predica? Juanito. Vamos a por Juanita, venga todos. A veces pasa, hermanos, a veces pasa. Y no es así, es que yo he bautizado, yo fui crucificado por ustedes, o mi padre, hermano Juanito, que traemos la palabra, no, Pablo dice, yo no he bautizado a nadie, yo sí he bautizado a algunos hermanos. ¿Acaso Cristo está dividido? Dice, no, hermanos, no. Todos tenemos que hablar y amar y orar por el que trae la palabra, para que sea el Espíritu Santo que habla a través de esa persona. Porque tenemos que preparar, tenemos que buscar, tenemos que leer mucho, tenemos que investigar, para muchas veces evitar también herejías, hermano, que a veces se puede cometer herejías. Dicen, hermano, te equivocaste en aceptamos, corregimos, porque claro que sí, no somos nosotros, a veces podemos caer en herejías. Y seguimos. Y el Señor, después nos dice que la iglesia tiene que tener las características de unidad, y una de las cosas muy importantes es la santidad. Y el Señor nos ha llamado a santidad. Primera de Pedro 1:15, 16. Seguramente lo saben de memoria. No, vemos que esto es una orden, no es un consejo. No es un consejo. Ya quisiéramos que sea un consejo, ¿no? Ya quisiéramos que sea un consejo. Primera de Pedro 1:15, 16 nos dice, si no, como aquel que os llamó, ¿qué es, hermanos? Santo. Es santo, sed también vosotros los que querráis. Sed también vosotros santos en algunas cosas de vuestra vida. Lo están diciendo ustedes. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué nos exige y por qué nos manda que seamos santos? ¿Por qué? Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Solo falta afirmar como lo hacía en el Antiguo Testamento, yo Jehová. Y ya está, hermanos. ¿Para qué nos escogió el Señor? Efesios 1:4. ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Puedes poner Efesios 1:4, Adri, por favor? ¿Qué nos dice, hermanos? Y deben saberlo de memoria, porque yo les repito, yo soy como esa gota molesta. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No, nos podríamos quedar con esta parte. Que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió, para que nosotros seamos santos y sin mancha. Y Jesús también rogó al Padre por nuestra santidad en San Juan 17, cuando estaba en la oración con el Padre, y nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santidad, hermanos, es una característica propia de Dios. Es su esencia. Dios es santo. Por eso cuando Dios nos llama, manda a su pueblo a que sea santo. No es una opción. Es una meta que nosotros tenemos todos los días que alcanzarla. Todos los días. Nosotros estamos en un mundo cambiante que promueve
el conformismo y viene con otros valores que nosotros tenemos que aceptar. Y nosotros como iglesia no podemos aceptar lo que nos quieren imponer. La sociedad, lo que están las nuevas leyes que quieren ponernos y que nosotros aceptemos. Dios nos llama a vivir apartado de todo eso. Eso es santidad. Vivir apartado de lo que no edifica, de lo que no le agrada a Dios. Por eso significa santidad, apartados para Dios. Pero no solamente apartados, sino ser diferentes en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar. Abarca todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas. Dios es santo. Y la santidad de Dios no es solamente una cualidad, sino es su misma esencia, como decimos. Todo lo hace puro, perfecto y justo. Isaías 6.3 nos dice, y el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nuestro llamado a la santidad, como lo está diciendo, ser santos implica reflejar el carácter de Cristo. ¿No? Reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y no solamente porque es algo impuesto por el Señor, sino porque le amamos a Él. ¿Y por qué tenemos que amar al Señor? ¿Por qué tenemos que amar al Señor? ¿Porque somos bonitos? ¿Porque somos los mejores? No, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? ¿Cómo tiene que ser un cristiano? ¿Cómo tiene, como dice el carácter de Cristo? ¿Cómo tiene que ser nuestras vidas? ¿Cómo tenemos que hablar nosotros? ¿Cómo tenemos que ser con las personas? Cuando dice de no contaminarse, tenemos el ejemplo bíblico de Daniel, ¿no es cierto, hermanos? Que propuso en su corazón, que nos dice no contaminarse con la comida del rey. No quiso contaminarse, no quiso. Cuando le exigieron a unos 3 que estaban ahí a postrarse y adorar a la imagen del rey, ¿qué dijeron ellos? No, preferimos morir antes de arrodillarnos. Y los pusieron en el horno. 7 veces más lo calentaron para que murieran porque no quisieron adorar. Y dijeron no, porque ellos entendían que estaban separados, que eran pueblo santo y estaban separados. Sadrach, Medrach y Abednego, ¿no? Mesac y Abednego. Y luego Daniel, ¿qué pasó con Daniel también? Cuando le prohibieron adorar, ¿qué hizo Daniel? Abrió las ventanas y con la vista a Jerusalén, dice, no adoraba. Y vinieron estos sátrapas a decirle, ¿has visto, rey, lo que está haciendo? Y tu edicto dice que todo aquel tiene que morir. ¿Qué hizo el pobre rey? Triste, dijo, es verdad, es un edicto, hay que hacerlo. Pero Dios, cuando nosotros vivimos en santidad, no avergüenza, hermanos. No avergüenza. No avergüenza. Aunque tengamos que dar la vida por el Señor, pero no avergüenza cuando vivimos en santidad. Y cuando fue a golpear, Daniel, dime que estás ahí, dime que el Dios que tú le adoras te ha salvado. ¿Qué dijo, hermanos? Oh rey, vive rey, que el Dios que al que yo sirvo ha cerrado la boca de los leones, para que no me hiciese daño, y aquí estoy en pie, amén. Por eso Dios demanda santidad en nuestra vida diaria. Afecta todas las áreas de nuestra vida, decíamos. Afecta nuestra mente. Nos dice la palabra del Señor que debemos tener la mente de Cristo. Porque ¿dónde empieza todo, hermanos? ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde empieza todo? ¿No? Cuando comemos cerdo, ahí empieza todo.
Cuando guardamos el sábado, no, nosotros no guardamos el sábado. O comemos un buen lechón. Porque dice lo que se come, ¿qué dice la palabra? Eso va a la letrina. Eso va a la letrina, ¿no es cierto? Más lo que sale del corazón, de la boca del hombre, eso es lo que hace más daño. Lo que sale del corazón del hombre. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué nos dice? En esto pensad. En esto pensad. Porque Dios sabe que los peores pecados están en la mente. En la mente. No, por eso Jesucristo dijo, si tú miras a una persona para desearle, si eres casado, adulteraste. Y si eres soltero, fornicaste también con la mente. Imagínense, hermanos, no tememos porque sabe la mente lo que nos juega, las malas pasadas, amados hermanos. Con nuestra mente, amado un hermano, ya le hubiésemos torcido el pescuezo. Porque es así, hermanos, así somos los seres humanos, porque nos gobierna muchas veces la carne, esta carne que está vendida al pecado, como dijo el apóstol Pablo. Lo que tengo que hacer no lo hago. ¿Es o no es así? Lo dice, lo que tengo que hacer no lo hago. Y lo que no tengo que hacer, eso hago. Porque esta carne, si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, lo quisiéramos, ¿cómo viviéramos? Por eso el apóstol Pablo dice, esta carne sin Cristo Jesús, ¡ay de mí! ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte que solo quiere hacer lo que le da la gana? La santidad es en nuestra vida diaria, en nuestras palabras. Efesios 4:29, Efesios 4:29, ¿lo tienes? Yo tengo el 25 que dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:29, ¿lo puedes poner, Josué? Ninguna palabra, amén, ninguna palabra, ¿qué nos dice, hermanos? Corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra. Por eso, ¿cómo tiene que hablar un cristiano? ¿Cómo tiene que hablar un cristiano? ¿Cómo habla un cristiano? ¿Cómo habla usted con las personas? ¿Cómo habla usted con los vecinos? ¿Cómo se dirige usted cuando tiene una inconveniencia con alguien? ¿Cómo se dirige usted? Explotamos, herimos. ¿Cómo? El cristiano tiene que hablar para edificar. El cristiano siempre tiene que hablar para edificar. El cristiano siempre tiene que hablar con el carácter de Cristo. El cristiano tiene que hablar con gracia. Tiene que dirigirse de esa manera. Tiene lo que nos dice, ninguna palabra corrompida, es que esto, lo otro, no, ninguna, hermanos, ninguna. Tenemos que sacar de nuestro vocabulario, si tal vez hay palabras que ofenden, que lastiman, tenemos que desechar, que si tonto, que si burro, nada, no podemos, no nos deja que hablemos de esa manera el Señor, y nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. En nuestras acciones, Colosenses 3:17 nos dice, nos exhorta que hagamos todo en el nombre del Señor. Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis,
¿Qué cosa, hermanos? Todo lo que sé, en el nombre del Señor voy a insultar a este hermano. Así saliera, ¿no? Voy a hablar mal. En el nombre del Señor voy a hablar mal de este hermano. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Qué difícil es vivir en santidad, como nos dice las Escrituras. No es imposible, porque si no, no estuviera. Pero demanda mucho, hermanos, demanda mucho. Mucho, o todo, mejor dicho. Demanda todo para que nosotros podamos vivir. Porque eso es lo que nos dice el Señor, iglesia, sed santos. Sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué se apartó el Padre de Jesucristo cuando estuvo en la cruz del Calvario? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué se apartó? Porque su santidad no le permitía estar al lado de su Hijo, que en ese momento nos dice que se hizo pecado por nosotros, cargando todas nuestras maldiciones, nuestros pecados. Todo lo cargó sobre su Hijo, sobre Jesucristo, y Dios es santo y no podía él estar delante, porque su santidad no le permitía. Y Jesucristo le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la gente piensa que vive como le da la gana y piensa que después, Señor, mira lo que me está pasando, ayúdame. Es que el Señor no le va a mirar. Muchas veces piensan que el Señor es rueda de emergencia o es una ambulancia cuando se le busca, cuando se necesita. Pero después sigue viviendo como uno quiere y haciendo lo que uno quiere, y no es así. Nos demanda y nos dice, sed santos porque Él es santo. Saúl un día fue delante de Dios y comenzó a pedirle. Y el Señor le dijo, ¿qué son esos bramidos? ¿Qué es todo ese ruido que escucho detrás? No te escucho, porque había desobedecido a Dios y no había cumplido con lo que dijo, que matara absolutamente todo. Y él guardó lo más gordo. ¿Y qué le dijo? No te escucho. Porque se piensa, ¿no? La gente piensa que vivo como quiera y después le digo al Señor que el Señor me escucha. Vive como quiera, es que yo ayuno para que el Señor me escuche. Ya te puedes tú flagelar que el Señor no te va a escuchar. Incluso a los varones, a los que somos casados, nos manda y nos exhorta a que seamos sabios con nuestras mujeres y que les tratemos como a vaso frágil, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. ¿O no nos dice eso? Imagínense, hermanos, lo que nos dice las Escrituras. En nuestras acciones, en el trabajo, ¿cómo somos en el trabajo? Como hemos dicho, hermanos, en nuestras acciones, en nuestras formas de vivir. A veces cuando ven el testimonio nuestro, yo, hermanos, en esta empresa donde estoy ahora, llevo 22 años trabajando. 22 años, desde que llegué aquí a España, estoy en esa empresa trabajando. Hoy por hoy, los que estaban antes que vi, ya se jubilaron todos. Hoy por hoy soy el más viejo. Todos mis otros compañeros tienen 30, 35, 40 por ahí. Hermanos, llevo 22 años. Incluso los más antiguos, antes que se jubilen los otros compañeros que también llevaban el mismo tiempo que yo, sabían decirme, Javi, anda, habla tú con el jefe, a ti te escucha. Anda, ve y dile esto, Javi, dile este otro. Porque todo este tiempo, el Señor ha permitido que mi testimonio y mi vida sea íntegra delante de ellos. Y poder llegar y hablar con confianza con el jefe, con el dueño de la empresa. Una vez el contable me dijo, no sé, me dice Javi, pero el jefe a ti te quiere. Yo no sé, yo no he hecho nada, yo no soy pelota, yo no he hecho nada. Pero es que también he trabajado como el que más, hermanos. A mí me han llamado a trabajar el domingo y he estado trabajando el domingo. Me han dicho, Javi, necesito esto, que me ayudes, y he estado
ahí para ayudarles. Organizo la empresa y le digo esto, haz lo otro, que ni siquiera soy encargado de organizar, pero organizo, trato de ponerlo, como yo sé cómo se mueve todo eso tantos años. Entonces, hermanos, como dice, no, yo no trabajo para el hombre, sino trabajo para Dios. Y eso ha llevado, hermanos, a que tenga y que han visto mi vida cómo es durante todo este tiempo. Entonces eso es que cada uno, eso nos manda el Señor, ¿no? Nos mandes a todos los cristianos, no solamente a mí, a todos los cristianos. Esto es lo sobrenatural de Dios. Esto es lo sobrenatural. Que todos nosotros tengamos ese testimonio de vida para las personas. Que vean, hermanos, esa gracia de Dios en nuestras vidas. Todos los hijos de Dios tenemos que... Yo sé que muchos hermanos tienen el mismo testimonio en las empresas. Yo sé, hermanos. Lo sé. Pero permítanme que me eche un poquito de flores, perdón. Perdón, no. Que también comete errores como todos, Cometemos errores como todos. ¿Por qué debemos buscar la santidad? En primer lugar decíamos porque es una orden de Dios. Primera de Pedro 1:16 nos dice, ¿no? Es una orden de Dios. ¿Puedes poner, por favor, Primera de Pedro 1:16? ¿Qué dice, hermanos? Y no está hablando solamente de las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y está en los aires para que todo el mundo pueda ver, incluso los espíritus, y vean, porque escrito está desde siempre y para siempre. ¿Qué está escrito? Sed santos porque yo soy santos. Es una orden de Dios. Nos recuerda que nuestra santidad está fundamentada en el carácter santo de Dios. Esa es nuestra santidad, que Dios nos dio a su Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer, amados hermanos. Podamos vencer, porque la carne jamás se somete a las cosas de Dios, jamás. La palabra de Dios dice, son contrarios, son antagónicos. No se pueden. Por eso la orden no es domar la carne, sino que es la orden. ¿Qué es la orden? Crucificarla. Porque no se puede domar la carne. No se puede. Nos permite también ver a Dios, si podríamos decir, de una manera espiritual. ¿Qué nos dice las bienaventuranzas? Y ustedes lo sabrán, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué dice? Porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Corazón puro no, porque nadie de aquí tenemos corazón puro. Solo Cristo tuvo un corazón puro. Pero sí nos hemos limpiado por la muerte de Jesucristo y porque derramó su sangre por nosotros. Podemos limpiar y nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La santidad purifica, se puede decir, nuestra comunión con Él. Podemos estar en Cristo Jesús, sentado en lugares celestiales, en el lugar santísimo con Cristo Jesús. Por eso ministramos la presencia de Dios. Somos testimonio para otros. En un mundo en tinieblas, una vida santa brilla como luz y guía a otros hacia Cristo. Nos dice San Mateo, el Evangelio de Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sí, a vosotros iglesia nos dice. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde primero alumbra esta luz? ¿Dónde primero alumbra? El versículo 15 nos dice en casa, ¿no?
En casa nos dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nuestra vida primero alumbra a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Y después dice, esa luz, ven los de afuera, esa vida, ese testimonio, esta manera de ser, nos dice que glorificamos al Padre, que llevamos su estandarte, llevamos su bandera por donde vayamos, y los hombres pueden ver nuestras buenas obras y de esa manera glorifican al Padre, porque ven en nosotros. Romanos 12, 1 y 2 nos dice cómo tenemos que nosotros vivir. ¿Qué nos dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que como presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora estamos entendiendo cómo tenemos que presentarnos delante del Señor, no en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto habla de todos los días, no de los domingos cuando venimos de aquí. Esto habla de todos los días. Y luego nos dice, no se conformen a este siglo, a este mundo, a lo que está pasando en la sociedad, sino transformaos, metamorfosis, cambio, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente nos dice que no tenemos que solo estar de acuerdo con todo lo que nos dicen que tenemos. La iglesia siempre va a contracorriente, amados hermanos. Si nos quieren imponer leyes, nosotros no podemos aceptar todo lo que nos quieran decir. No, en especial, no, estoy hablando de leyes cuando están en contra de lo que es la palabra de Dios. No va a decir, no, es que Javi dijo que en contra de las leyes y quieran faltar todas las leyes. Y no es eso, no se vaya a mal entender. Toda ley que se levanta en contra de lo que es la verdad de Dios, no podemos aceptarlos. Tenemos que depender del Espíritu Santo. La santidad no es algo que podemos lograr o por nuestras propias fuerzas, sino por el poder transformador del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5, 16 al 26 nos dice, digo pues, ¿en qué? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen entre sí, son contrarios, lo estamos diciendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, nos exhorta y nos dice, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, nos dice y nos exhorta el apóstol Pablo, vivamos también por el Espíritu. Vivir en santidad es lo que el Señor nos exige y nos manda. Ese es el precio de nosotros como iglesia que tenemos, mis amados hermanos. Vivir en santidad y pedir al Señor que nos ayude a que nuestra vida sea agradable a Él. Que fallaremos, por supuesto que fallaremos. Pero también abogado tenemos, hermanos.
que si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y borrarlos de toda maldad. Pero también saber, cuando confesamos, arrepentirnos y apartarnos de eso, hermanos, y apartarnos para no volverlo a hacer, para no volver a cometer los mismos errores, porque Dios quiere que su iglesia, sus hijos sean santos. Esa es la iglesia que viene a buscar. Esa es la iglesia santa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Esa es la iglesia por la que viene Cristo. Es la iglesia que está preparando el Padre para su Hijo, la que un día va a estar en las bodas del Cordero. No viene por cualquier iglesia, no viene por una iglesia que es una faz. No, una iglesia que está separada para Él, para Cristo Jesús. Y en todo este tiempo nosotros tenemos que santificarnos, que guardarnos, que estar despiertos como las vírgenes prudentes y haciendo lo que al Señor le agrada. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, no sabemos. No, hoy mi padre cumple 72 años. Y le decía ayer a mi padre, que estábamos un momento en casa, papá, 72 años que ya no están. Ya no están. Se acabó 72 años. Ya no están, hermanos. Ahora solamente mi padre va a vivir lo que el Señor le regale. No sabemos cuánto tiempo va a estar entre nosotros. Y ese tiempo que le resta, tiene que seguir viviendo en santidad. Porque eso es lo que el Señor quiere, hasta que el Señor les llame a su presencia. Y cuando esté en su presencia, puede escuchar de la voz de Jesús que le diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco, en lo nada, en lo que te mandé no fuiste fiel. Pero tú no te puedes imaginar en lo que yo te voy a poner, no te puedes imaginar. Entra al gozo de mi Señor. Y así con cada uno de ustedes. A mí también 50 años que se me fue. Se fue a 50 años. Y sabía a vivir solamente lo que el Señor nos va a dar de vida. No sabemos cuántos años, ¿no? No sabemos. No sabemos. Hoy estamos bien. Al otro día vamos a un chequeo médico y nos dice: usted tiene cáncer. Y su cáncer ya está provocando metástasis en usted. Se acabó. Se acabó, hermanos. O un accidente, o cualquier cosa, o una muerte súbita, y se acabó. Por eso el Señor nos dice: iglesia, que vivamos en santidad, porque nadie sabe ni la hora, ni el día, cuando venga a buscarnos. Incluso a ese hombre que era rico, que dijo: voy a trabajar y tener propiedades, como cuando vinimos la mayoría, ¿no? 2 añitos en España, me regreso a mi país y ya me hago ahí un jeque. Bueno, a jeque nos llegamos. Aquí, ¿qué tiempo estamos aquí? ¿Quién es? No, 24, 25 años. No sé quién tenga más años aquí. Mi padre tiene 25 años, me parece, aquí en España. ¿Quién tiene más años aquí? Aquí seguimos, ¿no? Después de 25 años. Seguimos aquí en esta España, que damos gracias a Dios que nos abrió las puertas, que hemos sido bendecidos también, hermanos, porque aquí el Señor es una nación, pese a todo, es una nación bendecida, donde hay pan, donde hay ropa, donde hay cobijo. Hay, hermanos, hay. Aquí en Murcia, hermanos, fruta no nos podemos quejar, porque fruta tenemos, hermanos, muchas veces hasta que se estropean en casa, que ya viene un hermano con una bolsa, que ya viene otro hermano con una caja de esto, una de otro, hermanos, es increíble. Y ropa, hermanos, ropa. Nosotros tendremos ropa. Yo, la mitad que tengo en casa es regalada. Y la otra mitad que se ha comprado. Tenemos los armarios a veces que no entra la ropa. Zapatos, hermanos, en la vida habíamos tenido tantos zapatos como tenemos aquí. Tenemos zapatos para un día, para combinar con toda la ropa que tienen. Es una bendición, hermano, estar en esta nación. Pero nosotros no ponemos la confianza en España, ¿verdad? No ponemos. Nuestra confianza está en el dueño de España, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Pongámonos de pie, hermanos. Demos gracias al Señor. Amado Dios, Rey de Gloria, quisiéramos sin ti, Señor, que fuera de nuestras vidas si tú no nos hubieses encontrado. Incluso, Señor, cuando tal vez también nos alejamos como el hijo pródigo que fue y vivió como él quiso. También, Señor, algunos fuimos así, que Señor nos diste una segunda oportunidad. Y a otros llamaste, Señor, y no se han retirado y han permanecido. Pero todo fue por tu gracia, Señor. Todo fue como nos dice que tú nos has llamado y nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Y te damos gracias, Señor, porque no somos dignos de todo lo que tú eres con nosotros. De que nos has sacado, Señor, y nos has llamado de lo vil, de lo despreciado. Y nos has hecho sentar en lugares celestiales, Señor. Y no solamente estamos sentados, sino que somos herederos y coherederos de todo lo que tiene Cristo Jesús. Porque tú has dado a la iglesia, Señor, como aquella joven que se desposa con un hombre millonario. Y cuando es desposa, todo lo que le pertenece a él, ahora es de ella también. Así nosotros, Señor, en Cristo Jesús tenemos todo. Todo, Señor, gracias por tu infinita misericordia y por ese llamamiento que hiciste a cada uno de nosotros. Y, Señor, te quiero pedir, Señor, así como lo hizo tu Hijo cuando estuvo en la oración de Juan, del Evangelio de Juan, y rogar por mis hermanos, que tú guardes sus vidas, que tú guardes, Señor, sus pensamientos, sus actitudes, Señor. Ayúdales, ayúdanos a caminar en espíritu y en verdad como tú quieres. Guarda su familia, guarda sus hijos. Ayúdales que guarden su santidad, Señor, incluso lo que miramos cuando pensamos que nadie nos ve, Señor. Porque es muy fácil en este tiempo llegar, Señor, a través de internet a lugares donde a ti no nos edifican, Señor. Y oramos por cada uno de ellos, por nuestros jóvenes, por esa edad, Señor, que a veces, como lo catalogaba el doctor Dobson, que tienen las hormonas asesinas y son atacados, Señor. Oramos también por ellos. Y oramos también por los matrimonios, para que no sea entrando el adulterio, la fornicación en los jóvenes, Señor, sino que guardes, Señor, la vida de los esposos, de las esposas, Señor. Clamamos en esta hora a ti, al único Dios verdadero. Y gracias porque nos permite, Señor, traer tu palabra y exponerla. Y también por la paciencia, Señor, de mis hermanos. Grande y precioso eres tú por los siglos de los siglos. Precioso Señor, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Y todo te pedimos esto, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.